At Granger, we're for the ones who specialize in saving the day and for the ones who've mastered the art of keeping business moving. We offer industrial-grade supplies for every industry with same-day pickup and next-day delivery on most orders, all backed by real people ready to help. So you can get the right answers and products right when you need them. Call, clickgranger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Querida oyente, mi nombre es Ángel Seidedos y soy el director de este programa y como sabes me encanta conocer a gente como tú que quiere vivir esta y de esta profesión, y por eso hago este programa, para que aprendamos juntos de los compañeros invitados que vienen cada miércoles a este podcast, conocer su historia, su despacho, cómo consiguen clientes, conocer sus estrategias y sobre todo su lado más personal. Antes de presentarte en esta ocasión a nuestro invitado, quiero recordarte que entres en www.profesional.legal. Porque hasta el mes de septiembre vamos a estar en periodo de lanzamiento con un 50% de descuento para que tú mejores tu marca personal, para que mejores también tu presencia online, consigas mejores resultados en tus búsquedas orgánicas, en tu posicionamiento SEO y también tengamos una comunidad de abogados y abogadas emprendedores que nos ayudemos en sustituciones, nos echemos una mano pasándonos algún modelito de escrito, no sé, lo que viene a ser ayuda entre compañeros en una comunidad cerrada con la intimidad de esta propia comunidad. Pero sobre todo, marca personal, porque vas a tener la posibilidad de tener una página web propia en el que tengas un enlace, si tienes otra página web, a tu despacho para que te dé más fuerza y mejores tu posicionamiento SEO. Pero bueno, vamos a hablar de lo que vamos a hablar. Hoy no venimos a hablar de profesional legal. Un día, si os apetece, ya le dedicaré algo de tiempo. Pero bueno, hoy viene aquí un compañero que quiero presentaros y deciros que hoy miércoles se ha pasado por la cafetería de Tertulia Jurídica un amigo, un compañero, Juan Carlos Soto. Juan Carlos, muy buenos días. Muy buenos días y esperemos que hagamos una entrevista refrescante en este verano tan caluroso. A ver si nos divertimos un poco todos. Desde luego que sí, estoy seguro de que sí, porque además eres un perfil muy interesante que creo que la audiencia merece que conozca y que sobre todo pues que sepa que hay alternativas más allá de lo que se suelen hacer, porque a mí me gusta traer a perfiles que ya sabéis que son diferentes, que hacen cosas diferentes al típico de despacho y bueno, pues para ello pues me he traído a Juan Carlos. Juan Carlos, pregunta de rigor, porque ya sabes que este podcast se lo patrocina la Mutualidad General de la Abogacía, ya sabéis, los que vais a entrar, que este día, recuerdo el día 27 de julio, cuando ya salieron las notas de los aptos y los no aptos del examen de acceso, bueno, pues recordaros que la Mutua está ahí, que si vais a colegiar ahora en septiembre, es muy buena alternativa y somos muy privilegiados los letrados por tener esta opción para poder ejercer, ¿no? Entonces, mejor que el RETA, desde luego, a mi parecer, lo es. Recordaros que entréis en la web de la Mutualidad General de la Abogacía y bueno, pues solicitéis al menos información para ver las diferencias entre el RETA y la Mutua. Te pregunto, Juan Carlos, ¿eres mutualista? Soy mutualista desde el año 92. Desde los años olímpicos, año olímpico. Esa época en la Expo de Sevilla. Ahí estuve también. También hacía calor. Hacía calor, ¿eh? Madre mía. Vale. Yo no recuerdo si hacía calor, sí recuerdo haber paseado y algunas cosas, pero recuerdos muy leves. A mí me coge... Pues empezó el primer AVE, recuerdo que estuvo el primer AVE, Madrid-Sevilla, y todavía no ha llegado a Bilbao, que es donde estoy yo, desde el año 92. Pues ha llovido y tendría que haber llegado ya. Lo que pasa es que en infraestructura ya sabemos cómo funciona este país. ¿Qué te motivó a ti, Juan Carlos, a estudiar Derecho? Pues, voy a ser sincero, descarté lo que era malo y favorecí lo que era bueno. A mí me gustaba más la historia y estaba metido en historia y a la vez en Derecho. Y tenía claro que no era nada manitas, no podía hacer nada manual porque soy bastante manazas, pero tengo una cabeza que todo lo que leo se me queda. Y entonces entre ser Indiana Jones y Derecho, pues elegí Derecho. No me presionó la familia, empecé Derecho y dije, a ver qué tal. Y bueno, pues me apasionó el Derecho y creo que estructura mucho la cabeza
Y bueno, si alguien tiene duda y tiene facultades de memoria y de esfuerzo, le aconsejaría hacerlo porque te estructura bastante en la vida. Me ha gustado mucho eso de ser Indiana Jones. Yo hubiera decidido sin duda ser Indiana Jones. ¿A quién no quiere ser este aventurero, ¿no? Con su látigo, con su sombrero y viviendo aventuras, ¿no? Luchando contra los nazis. Molaba mucho. Yo si me hubiera tenido que fijar en un personaje, sinceramente hubiera sido él. Y sobre todo en esa edad tan temprana a la hora de elegir carrera. Cuéntame en el seno de qué familia naciste, Juan Carlos. Pues nací en una familia emigrante que emigra de Castilla a Vizcaya en los años 60 y de padres trabajadores, padres obreros, en un barrio de inmigrantes. Esa es mi cuna, mi nacimiento, en un barrio de Bilbao, en un barrio cercano a lo que digamos puede ser Begoña, ¿no? Un barrio humilde. Uh-huh. ¿Y en tu familia había algún tipo de influencia jurídica? ¿Tenías conocidos, algún vecino, alguna persona cercana que fuera letrado o te hubiera influido a ti en cierta parte? Pues mira, el derecho sancionador de la escoba de mi madre y de mi abuela, y de ven para acá que ya ni es que ni esco. Esa es la relación jurídica que tenía yo en mi familia. No había familia, no había tradición, era formación sobre todo en los pueblos de Castilla y gente inmigrante que empezó a formarse, digamos, en la nueva núcleos importantes que absorbían la entonces inmigración de un campo que se empobrecía. Qué bueno. Cuéntame un poquito tú de la historia, porque tú, por la edad que tienes, hiciste la licenciatura. Supongo que a lo mejor allí en el País Vasco, ¿puede ser? Sí, la hice en la Universidad del País Vasco, estudié en San Sebastián. Por la razón que he dicho, por descarte, me gustó mucho. El peligro que había de San Sebastián es que San Sebastián es muy bonito y hay mucha juerga, entonces hubo que tener... Dichoso peligro, Juan Carlos. Exactamente, entonces, bueno, pues como nuestra carrera es dura, pues había que tener ciertas precauciones de la tentación del diablo. Y bueno, la verdad que se me dio muy bien, saqué la carrera en los 5 años que eran entonces, todo en primera convocatoria. Lo digo ahora porque mi hija mayor acaba de empezar Derecho también. Uh-huh. Y dice que eso de frikis, que eso no existe, eso de aprobación en primera convocatoria. Digo, efectivamente, tienes un padre friki. Y la verdad que encantado. Y bueno, entonces recuerdo que el grado, que entonces era el grado, yo soy licenciado, o sea, que significa que ya somos mayores, los que somos licenciados, eran 5 años. 5 años y aproximadamente cada curso eran unas 4 o 5 asignaturas. Yo estuve tomando un café con una compañera en el que su universidad le permitía hacer el grado, la licenciatura en un año menos porque la metían en los 4 años, así bueno, acortaban un año más el curso. Pero bueno, oye, es muy interesante esto. Es verdad que yo no recuerdo haber aprobado primera convocatoria. También es verdad que mi situación era otra. Yo trabajaba, tenía negocio y no le podía dedicar todo el tiempo del mundo. También me he cogido más mayor, pero oye, que hay historias, ¿no? Y aparte, se ve que tienes una cabeza prodigiosa porque si has estudiado, siempre se dice por ahí, ¿no? Tenía necesidad porque enlaza un poco con lo que te iba a decir, el deporte. Yo también trabajaba para poder pagarme, éramos 3 hermanos, familia humilde. ¿En qué trabajabas tú, Juan Carlos? Profesor de karate. Yo hacía karate y era profesor de karate. Entonces, tenía que dar clases de karate en diversos centros y colegios y, por lo tanto, no me podía permitir estar más de 5 años porque, tanto económicamente como en el esfuerzo, pues era... Entonces, la cosa apretaba. Mi primera oposición fue sacar la carrera lo antes posible. Pero bueno, de ahí vino un poco el enlace con el deporte y el derecho y empecé a decir, bueno, además de pegar patadas y puñetazos, ¿esto jurídicamente qué es? Y entonces empezó a interesarme un poquitín. Empecé a ver gente que se dedicaba a esto, que no había mucho, y digo, pues abogado, derecho deportivo... Pero tú hiciste prácticas después, Juan Carlos. O sea, ¿tú cuando acabaste la carrera hiciste prácticas, estuviste en un despacho o algo? No, trabajé por cuenta ajena para una empresa de deporte y para una empresa de espectáculos deportivos. Ese fue mi primer trabajo, me había interesado antes y luego a partir de ahí ya monté un despacho. ¿Qué hacías en esa empresa? Me interesa mucho saber qué es lo que hacías en... Sí, era el asesor jurídico, sí. También tenía enseñanza, tenía formación en esa empresa. Es decir, tenían profesores, daban diferentes clases y ahí empecé yo a estructurar todo y a
llevar los primeros procedimientos y a la vez hubo un momento en que estaba en la empresa y tenía un despacho. Y luego ya finalmente pues puse el pie solamente, los dos pies en un lado. Eso fue en el 92, me imagino, cuando ya te das de alta como Sí. Profesional colegiado, ¿no? Acabé en junio del año 92 y bueno, me vino a buscar la empresa y le dije que necesitaba un verano entero, que si septiembre me esperaba, entonces me pegué un verano sabático y en septiembre pues me esperaron y comencé, nada, nunca he estado en el palo, o sea, en septiembre ya comencé a trabajar y así fueron mis comienzos, compaginando ya, digamos, una especie de consultoría también, que es la base principal a la que me dedico profesionalmente. Vale, ahora hablaremos de eso porque me interesa mucho saber, ya te lo he comentado off the record, tengo mucha curiosidad porque tengo muchos conocidos o veo algunos perfiles que son especialistas en derecho deportivo, pero nunca he tenido la oportunidad de sentarme con vosotros a que me contéis, porque claro, derecho deportivo, a mí se me ocurre asesoramiento a clubes deportivos, pero claro, ¿quién alcanza un Barça, un Madrid, un Rayo Vallecano? O sea, no sé, yo no sé mucho de fútbol, pero me imagino que acceder a esos niveles, ellos tendrán sus propios equipos jurídicos dentro de sus casas y no lo delegarán. ¿Dónde está el negocio, Juan Carlos, en el sector del asesoramiento deportivo? Bueno, primero cuando dicen abogado de derecho deportivo es y se imaginan ahí con chándal que te abre la puerta. Bueno, no es así. No es alguien que viene con una raqueta ni con el chándal. Bien, y la gente normalmente va a lo que sale en la televisión, porque sí que hay una parte de ese espectáculo. Pero para empezar hay que decir que el derecho deportivo no existe. El derecho deportivo es derecho civil, derecho mercantil, claro, derecho laboral, derecho fiscal, derecho penal. Por ejemplo, derecho penal. ¿Qué es derecho penal? El dopaje. Hay delito de dopaje, hay delito de compra de partidos. Ámbito penal, tienes que saber de procesar. Ámbito laboral, pues tenemos las relaciones especiales de los deportistas profesionales. Cláusulas de rescisión, carta de libertad. Todo esto que se hay, lo que me deja libre, que le indemnizan. Esto es, por ejemplo, el ámbito del derecho laboral. Derecho mercantil, sociedades anónimas deportivas. Pero también cualquier empresa que hace un espectáculo que tiene que ver con el deporte, que van a organizar la caja mágica. Por ejemplo, Roland Garros. Te pongo para que la gente relacione cuestiones que puede conocer, pero también una carrera ciclista, la Vuelta a España, es una empresa, no depende de la federación, aunque está en el calendario, ¿no? El Tour de Francia también es la misma empresa que hace la Vuelta Ciclista a España. Aspectos mercantiles, sociedades anónimas deportivas, concursos, es decir, absolutamente todo. No digo nada, temas fiscales que puede haber. Por tanto, eres aprendiz de todo, maestro de nada, y tienes que tener, digamos, una estructura compleja de ingeniería del derecho, porque a veces toca seguros, toca responsabilidad civil, no existe el derecho deportivo. Te obliga a tener una mente, digamos, estructurada, amplia. Estuve con un compañero que se dedica al derecho de la educación y igualmente en la misma rama, ¿no? O sea, por ejemplo, el que se dedica al derecho sucesorio, como en el caso mío, yo tengo conocimiento sobre esa rama específica y solamente llevo esa rama específica. Pero claro, también está la opción de entrar dentro del nicho, que es el caso vuestro. Bueno, habláis, o sea, trabajáis dentro de un sector, pero en una horizontalidad de todo el derecho, pero únicamente tocando el tema del nicho con el que estáis trabajando, en este caso el deporte, ¿no? Me parece muy inteligente especializarse no en una vertical, sino en una horizontal dentro de un sector, con lo cual también es una forma de especializarse. Pero, por ejemplo, me comentabas, Ángel, mira, para decirte qué especialidad tiene. Yo me dedico a muchas cosas, pero sobre todo me dedico mucho al tema asociativo y al tema federativo, a la consultoría, desde federaciones internacionales, que es una asociación privada que se rige por el derecho civil del país donde está, por ejemplo, Suiza o Canadá. O la Agencia Mundial Antidopaje es una fundación privada con sede en Canadá. O una federación española, que es una asociación privada que cumple determinadas funciones públicas delegadas del gobierno. O federaciones autonómicas de diversas autonomías, que son asociaciones privadas de naturaleza jurídica, que tienen un híbrido y tienen una bicefalía, que a veces hacen actos civiles y a veces hacen actos de naturaleza administrativa. Y esas, a veces hay unas fronteras que dan una dificultad, pero ¿qué llevas? Por ejemplo, un proceso electoral. Asesoras en un proceso electoral a las juntas electorales. ¿Qué es un proceso electoral? Un procedimiento administrativo. Totalmente público. Claro, que al final tocas todas las jurisdicciones, como aquel que dice, pero únicamente relacionadas con ese nicho en el que estás trabajando, que es el deporte. Eso es.
Es muy interesante, de verdad. Me has abierto los ojos a la conversación que hemos tenido antes de empezar y te agradezco, la verdad, porque las has explicado muy bien y la audiencia estoy seguro de que puede sacar una idea de, oye, mira, pues tú puedes aplicar perfectamente esto que está explicando Juan Carlos a un sector en concreto. Entonces, por ejemplo, por decirte un caso, a los centros de belleza. No es que haya un derecho de los centros de belleza, pero sí que puedes especializarte en centros de belleza. Y la gente que tiene centros de belleza, pues irá a buscarte como profesional que eres en su área, porque conocerás las bonificaciones que existen, conocerás toda la regulación que lo conlleva. Es que, claro, cuanto más grande se hace nuestro sistema jurídico, más complicado es conocer todo. Más tiempo de estudio te va a llevar. Claro. Pero por ese motivo hay que especializarse. Y luego, ¿qué nos lleva, por ejemplo? Vamos a clubes de fútbol, pero te puede venir un club hípico, y un club hípico te viene cómo monto el negocio, cómo hago el arrendamiento del sitio, cómo lo regularizo con las ordenanzas municipales de los caballos, los purines, cómo hago los seguros, cómo hago las clases, cómo hago las salidas ecuestres, cómo hago los campeonatos, cómo me relaciono con la federación, qué sucede si hay un siniestro, cómo hago las asambleas, cómo hago una parte mercantil de la propiedad y una parte asociativa, federativa. Entonces es una parte muy bonita, pero te he puesto un club hípico, te pongo un club de golf, un club de tenis que va a dar clases, cómo estructura la parte empresarial y de enseñanza con la parte deportiva, así muchos deportes, y luego hay deportes pues nuevos, hay deportes que salen nuevos, como hay unos que pretenden ser... Los drones, por ejemplo, tema también lo tratáis, el tema de los eSports. El tema de los eSports es un tema incipiente. Mira, yo precisamente, como presidente de la Asociación Vasca de Derecho Deportivo en la Universidad de Deusto, en el último trimestre vamos a dedicarlo al eSport. Y vamos a hacer una cosa muy divertida y muy curiosa. Damos un premio cada año y vamos a dar este año a los Bisons, que es un club de eSport de Bilbao que ha quedado segundo en la Champions de eSport. Durante toda la semana van a jugar partidos estudiantes o quien sea de toda España, y el que gane el día de la charla, hablando de los eSports desde la parte jurídico-mercantil y laboral, va a hacer un partido en el Paraninfo con la pantalla completa con los Bisons. Ese va a ser el premio. Sí. Joder. Qué cosa, ¿eh? Madre mía. Pues son contratos laborales, mueven muchísimo dinero, valen muchísimo los clubes, y aunque les llaman eSport, no tiene nada que ver con el deporte propiamente. Es más, no se puede regular por las leyes del deporte. No se puede regular porque hablamos de propiedad intelectual, hablamos del dueño del juego. Hablamos, es decir, no tiene nada que ver, aunque parezca visualmente que están jugando al fútbol, pues no lo están haciendo. No tiene nada que ver con el deporte en su estructura jurídica. Qué interesante, oye, de verdad. Es una rama que toca, como decir, muchas ramas que toca, que si te encanta, tiene que ser alucinante. También, como tú eres oyente del podcast, sabes qué es lo que toca ahora. Ahora toca la pregunta típica que suelo hacer de que me cuentes cuánto cobraste por tu primer trabajo, si te acuerdas, y qué fue lo que hiciste. Mire, pues fue una nómina en el mes de septiembre, septiembre del año 1992. Digamos que la nómina como abogado, pero la primera fue un cheque con 16 años por dar clases de karate. Y fue cuando empecé, digamos, a tener mi propio dinero, y lo recuerdo perfectamente. La cantidad no la recuerdo, pero era en pesetas. Pesetas. ¿Y tema jurídico? ¿Recuerdas algún primer cliente a nivel profesional como colegiado? Sí, a nivel profesional el primer cliente que tuve fue una empresa, y tuve un procedimiento judicial, digamos, era una mercantil con una federación, por entender que solamente las federaciones podían hacer y organizar eventos deportivos y dar a clases. Fue una sentencia muy novedosa. Yo llevaba a la European Professional Karate Association frente a la Federación Española de Karate en aquel momento, y entendían que tenían un monopolio y que eran los únicos que podían hacerlo. Pude conseguir una sentencia diciendo que la ley decía que era a los efectos de solamente del deporte oficial, o el deporte, llamémosle, federado, el deporte, digamos, la parte pública, pero que en España, si no sería el sindicato vertical y si no sería inconstitucional, la actividad libre y organizada del deporte privado.
¿vale? No oficial. Ujú. Ahí tienes muchas actividades que son totalmente, digamos, privadas y no federadas. Fue una sentencia pionera y novedosa del año 93, Qué defendiendo, ya bueno. te digo, a European Professional Karate Association frente a la Federación Española de Karate, que decían solamente nosotros podemos dar cinturones, podemos dar clases y podemos hacer campeonatos. Qué bueno. ¿Y cuánto cobraste por este trabajo? Si se puede Pues no saber. lo recuerdo. La verdad, también fue en pesetas, pero de verdad que no lo recuerdo. Normalmente, ¿verdad? Esta pregunta la suelo hacer y, bueno, tú lo sabes porque lo hago, ¿no? Para que, oye, siempre solemos cobrar poco por nuestro primer trabajo o nuestros primeros trabajos porque no creemos que estemos cualificados para hacerlo. Pero estamos debidamente cualificados, llevamos mucho tiempo formándonos y tenemos que cobrar precios de profesionales como Bueno, el somos, juicio no ¿no? lo sé, pero la primera, así, como abogado, la primera que fue una nómina de 150.000 pesetas. Claro, a efectos de cambio estamos hablando de unos 150.000 pesetas, eran unos 1.000 euros más o menos, o un poquito menos de 1.000 euros de ahora, pero que antes 100.000 pesetas era un sueldo bueno y ahora 600 A euros. mí me sonaba mucho, eh, además tenía muchos ceros y tenía un punto en medio, era como muy grande, para mí claro, hombre, fue muchísimo. acostumbrado a las clases de karate que te pagarían poquito, pues imagínate Pues cuando tenía que viste... dar muchas para... Pero bueno, era capitán general, porque al cabo del mes yo ganaba 40.000 pesetas. Claro. Entonces yo Claro, entonces en era esa capitán época, general. yo recuerdo en pesetas de cuando, y ahí parecemos dos viejos, en todo esto era campo, ¿vale? Eh, yo recuerdo de cuando mis padres me daban la típica paguita de, oye, mira, pues toma, para el fin de semana me daban 500 pesetas, ya íbamos a comer, salíamos con los amigotes y con 250 pesetas echabas en la noche, ibas a comerte una hamburguesa, luego echabas algunas maquinitas Sí, y te sí. volvías para casa Y el cine, y echabas. Y el cine eran 150 pesetas y la verdad que la peseta se le sacaba mucho partido. yo solo tenía que Pero tener bueno, cuidado porque se me iba el dinero, porque era muy malo también con las maquinitas aquellas de marcianos que bajaban, ¿tú te acuerdas? sí, Metía el 25, sí, como sí, no sí. pasaba el 25, entonces yo no pasaba de la primera pantalla porque había que tener más capacidad económica. Te desplumaban, sí, sí, sí. No, Y sí, eso sí, el a mí Cinemocos, después no me gustaron por el hecho de que empecé a valorar lo que valía ganar el dinero y dije, mira, y no se lo voy a dar a una y siempre maquinita. teníamos el futbolín de la universidad. Desde luego, que Ese ahí podía. le echaba 5 duros y te inflabas de jugar. Bueno, ya me has contado que lo que hiciste, tú ahora, después ya tienes tu despacho profesional desde el año 92. Cuéntame cómo ha ido. O sea, ahora mismo tu despacho es rentable. ¿Cuánta gente sois en el despacho? Y en el despacho en este momento estamos 7 personas. ¿Bien? Ujú. Hay 2 personas de prácticas, soy también profesor del máster de la abogacía de la Universidad de Deusto, soy tutor también del máster y en este momento hay 2 de prácticas, hay 3 que estaban de prácticas y que han pasado, digamos, a ser abogados junior. Y luego socios estamos 2. Y básicamente llevo el derecho deportivo, llevamos también derecho penal y derecho civil y de extranjería. Pero en este momento somos 7 personas. ¿Y cómo es la evolución? Me refiero, para llegar a dar clases, ¿es por recomendación, porque te llegan, porque tú llamas? ¿Cómo es eso? Bueno, pues sí, un poco, es decir, te conocen, porque yo estudié en la Universidad Pública del País Vasco, en San Sebastián, y esta es la universidad privada de Deusto. Ujú. Y bueno, también porque conocen, porque también eres conocido, eres un referente en esto. Y bueno, pues primero empiezas como una fase previa que te prueban y te valoran los alumnos. Y si vas gustando y te van valorando bien, pues te van dando más clases y vas entrando, digamos. Cuando yo empecé había un máster no oficial y un máster Ujú. oficial. Entonces empezabas en la parte no oficial a ver qué tal eras, qué tal lo hacías. Fue muy bien y cada año pues me dan muchos puntos y la verdad que es una parte muy divertida, me gusta mucho dar clases y animar a la gente a ser abogado, porque entran con mucho desánimo. Claro. Y dicen, bueno, yo sé, Hay mucha negatividad en el sector, Juan Carlos. Tú lo sabes que hay muchos compañeros que están quemados de la profesión pero y bueno, pues es algo un que... error, es un Sí. error porque mira, yo les planteo a los que están también ahora y están en clase, les digo, vamos a ver, tenéis una cosa única, que es solamente el que saca el título de abogado puede ser abogado. Ya hay mucha gente que ni acabó la carrera, que ni la empezó y que no ha sacado el título de abogado. Para ser abogado hay que tener el título de abogado, ya es una diferencia. Y
Y luego ser abogado es hacer una oposición privada. Dice, ¿cómo privada? Si el que hace una pública gasta dinero en un preparador, está 8 años para ser juez y cuando lo saca. Y además va a tener un cliente único. Es fijo, pero es un cliente único. Esto también es una cosa de incertidumbre que empiezas, haces una oposición privada para ver si consigues clientes y luego puede que no lo consigas, puede que se te vayan. Digo, la única diferencia para ser abogado o faena es que cuando trabajas por cuenta ajena para el sector público o privado, te dan el trabajo y lo tienes que hacer. En la abogacía tienes que hacer 3 partes. Conseguir los clientes, hacer el trabajo y cobrarlo. Si te falla una de las partes, la última solemos a veces estar un poco más relajados, es la más complicada. Si falla una de estas partes, que es la labor del abogado, es donde tenemos problemas. Pero teniendo claras esas 3 fases de búsqueda del cliente y fidelizarlo, hacer el trabajo y cobrarlo, pues es una profesión tan difícil y tan interesante como otra cualquiera. ¿Con qué? Con incertidumbres. ¿De qué depende? De que si vas a hacer una oposición a juez, tienes que hacerla con pasión. Soy opositor. Y si quieres ser abogado, eres abogado. Pobre, serás más rico, pero eres abogado. Y esa pasión te llevará a algún sitio, seguro. No, trabajar por cuenta ajena, cuando les fichan grandes despachos, digo, eso es una gran posibilidad. Es buena. Pero hay que saber, como el que va a hacer una oposición, que vas a entrar en un mundo de competencia como que si no subes, es muy probable que el día de mañana esas grandes empresas de servicios, cuando tengan que dar rendimientos, porque son empresas, pues hagan un algoritmo y digan, sobran 3 empleados. Y como Mercadona o como cualquier otra, simplemente te puedan despedir. ¿Por qué? Porque tienes un sueldo y tienes un único cliente, que se llama X despacho, ¿no? Pero bueno, yo animo mucho a la gente a ser abogado si tiene pasión. Claro, aquí hay una cosa que has dicho, yo comparto mucho tu reflexión, Juan Carlos, y es cierto que tener un solo cliente, tener dependiente de un tercero, ser trabajador por cuenta ajena, o incluso ser abogado por cuenta propia, que le trabajas a un solo cliente, es mucho riesgo. Porque como en las inversiones, nunca metas todos los huevos en la misma cesta, que se dice, pues en este caso es exactamente igual. Tú puedes tener más fácil, más difícil de conseguir 5 o 6 clientes, pero si te despide uno de esos 5 o 6 clientes, no te vas a arruinar, o sea, no te vas a quedar en la calle sin trabajar, tal y como está la cosa ahora mismo. Y esta profesión ya sabemos cómo funciona, que en la mayor parte, el mayor porcentaje de personas somos todos autónomos o mutualistas, ¿no? Pero somos todos trabajadores por cuenta propia. Lo importante es que lo que hagas para que puedas tener el mayor éxito posible, en lo que haces, es que tengas pasión, que creas en lo que haces, sea, quiero ser notario, quiero ser juez, quiero ser abogado, quiero ser abogado por cuenta ajena en una empresa. Pues ahí hay que ir con el cuchillo entre los dientes y tratar de dar más cuchillada de la que te metan. Pero como en cualquier otra empresa. Es decir, tienes que ir centrado a lo que tú quieres hacer y ser el mejor en esos grandes despachos, porque es una magnífica opción, porque te van a exigir máximo rendimiento y máximas horas. Pero como en otra empresa también de ingeniería te van a hacer lo mismo, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es como en cualquier lado, por descarte. Pues yo creo que hay que tener las cosas claras y hacerlo con pasión. Desde luego que sí, estoy contigo al 100%. Creo que ya me has contestado, pero bueno, te la voy a soltar porque esta pregunta me gusta hacerla siempre. ¿Qué crees que necesita un abogado para transformar su despacho en un verdadero negocio? Primero hace falta pasión. Primero hace falta, como en cualquier cuestión, ¿no? Yo creo que, como en cualquier obra, es decir, tú puedes hacer la canción del verano, que lo que buscas es dinero. Bueno, pues hay gente que se puso en un garaje, hizo una canción que le gustaba a ellos, y como les gustaba a ellos, luego gustó tanto que les pagaron mucho dinero, pero el dinero vino después. Si lo que haces tú, siendo pobre y empezando, te gusta, es muy fácil que encuentres a 3, a 5, a 10, a 8 clientes que transmitas esa pasión, que trates de comerte el mundo. Yo cuando van a hacer una exposición en la clase práctica, en las conclusiones, le digo, no, espera un poco. ¿Tú qué eres? De la Athletic de Bilbao. Como si de Bilbao, digo, venga, explícanos a todos por qué tenemos que ser del Athletic de Bilbao, que es el equipo campeón en finales perdidas. Entonces, cuando digo en conclusiones, tenéis que hacer teatro y ser apasionados, porque si tú te apasionas en lo que haces, en unas conclusiones o lo que sea, es fácil. Tú notas cuando un artista ha hecho una obra con pasión, porque te engancha contigo. O cuando hace una obra para vender con dinero. Bueno, pues servirá para tapar un agujero en la pared.
Que bueno, no, totalmente, ¿no? Es que tienes toda la razón del mundo, porque esta pasión que tú dices se transmite. Va a sonar raro, va a sonar peliculero, pero es energía, ¿no? Que tú transmites a las personas y la gente bebe de ahí. Y cuando tú la estás contando, no es lo mismo contar una historia que no te va ni te viene, que contar una historia como con la vivencia, como que te emociona, que al final metes tanto sentimiento en la historia que haces llegar a la gente ese mismo sentimiento que tú estás viviendo y eso no puede traer nada malo. Yo también digo una frase siempre que viene muy al pelo con lo que hemos estado hablando y lleva tiempo sin decirla, que creo que es el momento de hacerlo, y es hacer, hacer y hacer. Si haces cosas, pasan cosas. Así que de aquí vamos a dar vamos a lanzar un grito de aliento a los compañeros para que, oye, mira, ¿tenéis dudas? Pensar por qué estáis aquí, qué es lo que estáis haciendo, por qué os habéis metido donde estáis. Y al final, si haces cosas, pasan cosas. Si haces cosas, grabas vídeos en YouTube, al final te van a entrar clientes. Si grabas TikToks, al final te van a entrar clientes. Si grabas un podcast, al final te van a fichar de algún sitio. O sea, es hacer cosas. Siempre, si me permites, siempre todo lo que hagas va a tener una idea que le suelo decir. También hay que notar en qué te brilla el ojillo, ¿no? Es decir, ya cuando te metes en el derecho, digo, hay que tener cuidado cuando tengáis éxito, porque mi manera de estructurarlo, digo, hay dos grandes bloques, derecho de cosas y derecho de personas. En ambos sitios te pueden dar dinero, pero imagínate que te metes en familia o tema laboral, que es derecho de personas, de su pasión, de su trabajo, de su vida, de su divorcio, y no soportas a las personas. Pues vas a tener mucho dinero, pero cada día que vayas al despacho, que te llamen, que han llegado 5 minutos tarde y no sé qué, vas a estar amargado. Vas quemado. Mucho dinero, pero amargado. Claro. Pero te metes en derecho de las cosas, te vas a un banco, haces cláusula suelo y no te gustan los papeles porque te gustan las personas, pues cuidado con ese tipo de éxito, porque son muchos años de trabajo y dirás, ¿cuánto dinero tengo? Pero mañana es lunes, tengo que volver al despacho. Si tú consigues que un lunes digas, bueno, estaba bien en la playa, pero no me importa ir al despacho, también voy a hacer cosas que voy a encontrar muchas que me van a apasionar y va a ser divertido. La sensación de lunes, cuando tengas trabajo, es decir, no solamente cuando empiezas, sino cuidado con lo que tengas éxito. Y yo siempre les digo, olfatear si os gusta el derecho de las cosas o de las personas, porque es donde vais a empezar a cavar la trinchera. Claro. Que luego os va a dar dinero, cuidado que hay que aguantar con eso. Yo no había caído en esto, la verdad. Pero bueno, en mi caso me sirve como consultoría contigo y aplica que me gustan las personas, me gusta conocer a la gente y me dedico a una cosa en la que no son papeles. Entonces, al final, oye, me parece muy interesante esto que me has comentado. Me está encantando la charla, nos está pasando muy bien. Y por ir poniendo el broche final, después de todo esto tan interesante, quiero que me cuentes algo curioso, simpático, bochornoso, que te haya pasado con clientes, en notaría, en algún organismo público, algo simpático que nos puedas contar. Mi primer juicio de faltas con una pelea. Mi primer juicio, nunca lo olvidaré. Era un juzgado antiguo, con mesas antiguas. La antigua Audiencia Provincial de Vizcaya era un juzgado de instrucción, juicio de faltas por una pelea que a mi cliente le habían metido una barra en una pelea en un garaje. Tal es así que comienza el juicio, yo la boca seca, las piernas temblorosas de ese estrés. Mi primer juicio, señoría, no llegaba casi a la mesa, la toga, pues no sabes si era la mediana o la grande. Y este aquí, que mi cliente se baja los pantalones para enseñar a su señoría la corná, que era como una corná que tenía aquí, y veo a su señoría, mujer, que me dice, dígale a su cliente, por favor, que se suba los pantalones. Ese es mi primer juicio y mi primer juicio de faltas. O sea, que entré a torear a Puerta Gallola con corná incluida. Madre mía. Qué cosa. Desde luego que los clientes muchas veces nos juegan unas malas pasadas y en sala ni te cuento. Y ya cuando hablamos de derecho de la última palabra, a la última palabra mejor ni lo mencionamos. Qué bueno. Ya por último, ¿a quién te gustaría que invitara a Tertulia Jurídica? Yo creo que es bonito ahondar en lo que está, en el derecho que se va a construir, en lo nuevo, en lo que... Y yo creo que las nuevas tecnologías, y además alguien que sepa casi más de tecnologías y que es una persona apasionada, que se divierte con lo que hace y que no es como su trabajo, y es un buen amigo, además es Salvador Belver, abogado de Valencia, que no sé si es más informático que abogado, que más abogado que informático, pero será una charla corta, le será corta, muy divertida, porque bueno, tiene además cuestiones curiosas que ya os comentará,
como algoritmo, le gustan mucho los algoritmos y puede detectar qué juez pues dicta sentencias favorables en un sentido y en otro, por un algoritmo, por ejemplo, una herramienta. Pues, cosas muy divertidas. muy interesante eso. Te recomiendo a ver si puedes contactar con él, porque será Sí, muy ahora divertido. mismo lo voy a hacer. Ahora mismo lo voy a hacer porque además también tiene charlas TED. Lo tengo localizado. Hablaré con él y creo que va a ser muy interesante para la audiencia. Oye, de verdad, Juan Carlos, ha sido todo un placerazo estar aquí contigo. Pasar este ratito, se me ha pasado volando y ya sabes que aquí tienes tu casa para lo que tú quieras, ¿vale? Muchísimas gracias, que tengáis buen día y que soportéis el calor por allí, por Sevilla, lo mejor que podáis. Un abrazo y gracias por la entrevista, ¿eh? Un placer. Muchísimas gracias. Te espero en profesional.legal, www.profesional.legal. Créate un perfil. Mira, la suscripción anual son 100 euros, pero durante este mes de septiembre, hasta septiembre, mejor dicho, se va a quedar en 50 euros para siempre. Si vas a pagar 50 euros este año, el que viene también. Te vas a ahorrar el 50%. Aprovecha la oportunidad, pruébalo. Si no te gusta, pues te das de baja y no pasa absolutamente nada. Lo dicho, nos escuchamos la semana que viene, aquí en tu podcast, en Tertulia Jurídica. ¡Chao! Bárbara se cambió a TurboTax después de renunciar a la panadería de su familia para hacer perfumes. Arrancar mi negocio es un trabajo de tiempo completo. Como experto de TurboTax con experiencia en pequeños negocios, hice que su logro contara, consiguiéndole toda deducción y el máximo reembolso garantizado. Huele a éxito. Cámbiate a Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live.